Como iglesia, creemos en la importancia de adorar al Señor específicamente de acuerdo a la forma que Él ha establecido en su palabra y no de ninguna otra manera. En este sentido, nosotros creemos como iglesia que recibir miembros en el culto público, en la comunión de la membresía de la iglesia, portando el nombre de Dios en ellos, es también una forma permitida por el Señor en lo referente a su adoración por parte de su pueblo en su día especial. El domingo 27 de marzo del 2022 se efectuó la fundación de esta iglesia local con la formalización de 8 miembros. Y desde aquel entonces nos identificamos con el nombre de Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. En tal sentido, el día de hoy, domingo 3 de marzo del 2024, llevamos a cabo esta formalización o recepción de miembros en la cual 2 apreciados hermanos en la fe, solemne y voluntariamente, se adhieren a la membresía de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Así que anhelamos que conforme a la voluntad de nuestro buen Dios, todos los creyentes que están aquí, que comparten y compartirán con nosotros en esta iglesia local, puedan llegar a las mismas convicciones por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo sobre la importancia, privilegio y gran responsabilidad que significa llevar el nombre de nuestro Señor y Salvador, siendo parte formal de las iglesias bíblicas con una doctrina práctica sana y que Él ha establecido para sus propósitos y gloria. Así que, hermanos, amigos que están aquí, conforme a la autoridad que Cristo como cabeza de su iglesia y de acuerdo a la autoridad que Él nos ha delegado y en representación de los miembros de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, yo, John Pazmiño, llevo a cabo esta ceremonia de formalización de miembros, no sin antes explicar de manera breve el fundamento doctrinal sobre la cual descansa estos votos y que muy bien predicó el hermano Iván y que los hermanos del día de hoy harán de manera pública. Nuestra confesión de fe de 1689, en el capítulo 26, párrafo 5, menciona lo siguiente: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o en iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Esto significa, hermanos, que Dios ha entrado por gracia en un nuevo pacto con su pueblo a través de la obra de Jesucristo, quien por su obediencia y sacrificios perfectos han asegurado infaliblemente todos los beneficios del pacto para cada uno de sus miembros. Las bendiciones que eficazmente reciben los miembros del nuevo pacto son el perdón de pecados, un conocimiento salvífico de Dios y la escritura de la ley en sus corazones, la cual constituye el fundamento de los compromisos de la iglesia del nuevo pacto. Ahora, estos compromisos se encuentran resumidos en el párrafo 6, capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Por lo tanto, consideramos que los requisitos para formar parte de la membresía de una iglesia local son 3. En primer lugar, es que cada hombre, cada mujer haya experimentado un nuevo nacimiento. En las palabras de nuestro Señor Jesús es esta: os es necesario nacer de nuevo.
Siendo esto nuevo nacimiento, una obra sobrenatural de Dios en el alma de cada hombre y mujer que Él llama a la salvación. Ahora, hermanos, aunque es evidente que la obra invisible del Espíritu Santo de Dios, ninguno de los hombres puede ver, la iglesia local sí tiene la responsabilidad y la autoridad de observar la vida de aquellos que han sido añadidos al nuevo pacto. No podemos ver el corazón, pero sí podemos ver sus actos. Y en ello identificar si son obedientes al nuevo pacto en Cristo. Y en este sentido, dos aspectos fundamentales se exteriorizan en una persona que ha tenido el nuevo nacimiento. En primer lugar, una profesión de fe bíblica. Y en segundo lugar, una vida de práctica de aquellos que proclaman haber creído en el Señor. En este sentido, hermanos, no deberíamos sorprendernos de estos requerimientos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, les llama que ustedes son carta conocida por todos los hombres. Carta conocida, carta escrita por Dios que ha visto los hombres. Y en este sentido, en tal sentido, por supuesto, no andamos cada día de nuestra vida, todos los días de nuestra vida de una manera perfecta, pero sí diligente, bajo los parámetros de la Escritura, bajo la profesión de fe y la vida de aquellos que han sido añadidos a la iglesia. Es algo que se manifiesta y es una responsabilidad solemne de toda iglesia local. El segundo requisito es que ese hermano que ha nacido de nuevo esté de acuerdo con la doctrina y con la práctica de la iglesia local. Hay un énfasis, mis queridos hermanos, con respecto a la verdadera procedencia de la unidad en una iglesia local. Esta armonía precede de un acuerdo mutuo y voluntario con la verdad que creen y profesan. Una doctrina clara que en nuestro caso se encuentra correctamente definida a través de nuestra confesión de fe bautista de 1689. Y una práctica eclesiástica que se encuentra claramente establecida en nuestra política eclesiástica. Esos son los fundamentos firmes y necesarios para mantener la unidad como iglesia local. Por tanto, es importante notar que todos aquellos que consideren ser parte de nuestra iglesia local conozcan y estén de acuerdo lo que esta iglesia local cree y lo que practica. En tercer lugar, el tercer requisito es estar dispuesto, como hoy predicó el hermano Iván, a cumplir las responsabilidades que implica ser un miembro. Todo creyente que ha sido por la gracia de Dios hecho participante del nuevo pacto en Cristo Jesús debe estar consciente de sus responsabilidades en el nuevo pacto, las cuales están dirigidas, como bien predicó el hermano Iván, hacia dos direcciones. Un compromiso y responsabilidad que tenemos hacia Dios y compromiso y responsabilidad que tenemos hacia el prójimo. Por tanto, esas responsabilidades se desarrollan y se controlan, hermanos. ¿Lo escuchó? Esas responsabilidades que tenemos en la Biblia, por ejemplo, obedecer a vuestros pastores, por ejemplo, o como decía hoy el hermano Iván, si tenemos la responsabilidad de exhortar a tu hermano, la pregunta es, ¿y quién es mi hermano? Si tengo la responsabilidad de exhortar a mi hermano, yo lo puedo entender como entonces tengo la responsabilidad de exhortar a mi hermano que está en Dubái, que está en Australia, que está en China, que está en Francia. Pero sabemos que no tenemos esa responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de exhortar a mi hermano con la cual yo me congrego. Porque esa es mi primera responsabilidad. Hay una identificación. Las responsabilidades que encontramos en las Escrituras, hermanos, nos llevan a que estemos ordenados en una iglesia local bajo una membresía. He ahí la responsabilidad de ser miembro de una iglesia. Porque tiene que ver con el desenvolvimiento, hermanos, con el escenario de los mandamientos de Dios hacia su pueblo. Habiendo mencionado esto, quiero llamar a nuestros hermanos que solemne y voluntariamente llevarán a cabo sus votos de membresía con respecto a estos compromisos y responsabilidades de manera pública el día de hoy.
Así que el día de hoy el hermano Miguel, espacio, Ángel, Santorum, espacio, Santorum, y nuestra hermana Berta Justina Moncayo Zambrano estarán con nosotros añadiéndose a nuestra membresía. Hermanos, hemos mencionado que hay 3 requisitos o requerimientos para formar parte de la membresía de la iglesia local. Haber experimentado un nuevo nacimiento, lo cual implica una profesión de fe y una vida piadosa. Pero antes de aquello, ¿ustedes podrían compartir con nosotros su testimonio de fe? Les pido que pase la hermana Berta, pase con nosotros y comparta su profesión de fe. Que Dios me ayude. Hermanos, buenos días. Voy a ser directa. Buenos días, hermanos. Está escrito aquí mi testimonio. Ya. Testimonio de Berta Moncayo Zambrano. Conocí al Señor en el año 1999, en el mes de octubre, gracias a la invitación de una amiga que recalca. Bueno, gracias a que ella insistió, sabiendo que yo no iba a ninguna iglesia, y lo hizo por un año. Bueno, yo no quería ir a la iglesia no porque no creyera en Dios, porque yo sabía que existía Dios, sino que no quería hacerlo, porque no quería que Él cambiara mi vida, la vida que según yo, pues, era buena y me gustaba, ya, que era la que yo llevaba. Y eso siempre se lo decía a ella. Bueno, hasta que me dio una invitación formal, obviamente ella acepté. Cuando fui a la iglesia, ella no llegó, por cierto. Bueno, el punto es que mientras estaban predicando la palabra, escuché un versículo que llamó mucho mi atención. Fue Isaías 41:10. Y la verdad que sentí como que me lo estaban hablando a mí directamente, ¿no? Y Isaías 41:10, que es muy conocido, dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La verdad que en ese momento por mi mente pasó toda mi vida, una niñez de mucho maltrato, un matrimonio de agresiones físicas y verbal, un divorcio que me llevó a fiestas y alcohol, con amigos, entre comillas, y 2 hijos para sacar adelante. Y me di cuenta que llevaba una vida llena de pecados y vacía, y me quebranté. Desde ese momento busqué conocer más del Señor. No fue fácil porque en ese proceso seguía luchando con un pecado, y era dejar el vicio del cigarrillo. Sé que si el Señor no me hubiese rescatado de estos vicios, hoy yo sería una alcohólica. De eso estoy convencida. Pero bueno, hoy en día pues reconozco al Señor como mi único Salvador, aquel que vino a morir por mis pecados, que Dios lo resucitó al 3er día y que un día Él vendrá en gloria por segunda vez a buscar a su pueblo. Sigo aprendiendo sobre Él y recordando sus palabras de Mateo 28:20b. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es mi testimonio, hermanos. Gracias. ¿Lo dejo? ¿Y qué es también? Sí, ahí. Muy bien, hermana Berta. Y también le pido, por favor, hermano Miguel, que pase para que pueda leer su testimonio también. Acá. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Como dijo la hermana Berta, voy a ser concreto. Y dice: a una edad muy temprana, a los 13 años, fue la primera vez que escuché el Evangelio de Cristo, por medio de un familiar, un tío. Y fue tan claro que en ese momento entendí que estaba en problemas con Dios, porque era un pecador. Estaba viviendo conforme a lo que creía que moralmente era correcto. Pero la verdad es que necesitaba salvación, que era enemigo de Dios y sobre todo que estaba muerto espiritualmente. Al escuchar de Jesús, que siendo Dios se humilló al venir a este mundo para sufrir y pagar con su vida y así darme vida eterna, y todo esto por gracia, pues no podía hacer obra alguna para merecerlo.
Creí en esta verdad, confesé mis pecados y le dije a Cristo que estaba arrepentido y le pedí que me salvara del castigo eterno, que era lo que merecía como consecuencia de ser pecador. Luego de eso, comencé a congregarme en una iglesia donde seguí escuchando y aprendiendo acerca de lo que Dios hizo por mí y cómo debía andar como nueva criatura en Cristo. Un tiempo después de recibir la salvación, entendí que por ordenanza de Cristo tenía también que bautizarme, y lo hice en obediencia a su mandato, consciente de lo que esto representaba. Después de estar por muchos años en esa iglesia, donde pude servir fielmente, por la gracia de Dios, y movido por su palabra y el deseo de ser fiel a ella, me llevó a conocer una iglesia bautista donde pude aclarar y profundizar conceptos en los que tenía conflicto en cuanto a la doctrina. Y solo puedo decir ahora, hermanos, que entiendo mi propósito, que es el de glorificar a Dios en todo y poder comunicar su evangelio. Amén. Gracias, Milito. Muy bien, entonces, hemos mencionado que hay 3 requisitos o requerimientos para formar parte de nuestra iglesia local. Hemos dicho que el primero es haber experimentado un nuevo nacimiento, lo cual implica una profesión de fe y una vida piadosa. Y ustedes de esto han dado testimonio, y nosotros como iglesia hemos estado observando a cada uno de ustedes durante un tiempo que hemos compartido juntos. Por tanto, podemos decir que ese primer requisito lo han cumplido. El segundo requisito es estar de acuerdo con la doctrina y práctica de esta iglesia local, por la cual pregunto: ¿están de acuerdo con la doctrina y práctica que esta iglesia sostiene, la cual se encuentra útilmente resumida en la Confesión Bautista de 1689? Estamos de acuerdo. Se comprometen a promover la fe que esta iglesia sostiene, defenderla en caso de controversias y presentar defensa en todo aquel que lo demande. Nos comprometemos. Ahora bien, veamos que aquí, hermanos, el segundo requisito está cumplido. Tercer requisito: estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades de un miembro en la iglesia local. Por lo cual le preguntamos: el compromiso principal que todo creyente en el nuevo pacto es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y mente, viviendo delante de Él de tal manera que podemos manifestar este amor en nuestra adoración, en nuestro andar y en nuestro testimonio al mundo. Pregunto: ¿se comprometen a adorar a Dios en forma exclusiva en base a las Escrituras, con sinceridad y de forma regular? Me comprometemos. ¿Se comprometen a caminar delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el nombre del único Dios verdadero? Sí, me comprometo. Un verdadero creyente también, hermanos, reconoce que en el nuevo pacto, además de sus responsabilidades hacia Dios, también tiene responsabilidades hacia su prójimo, como bien predicó el hermano Iván. Por tanto, pregunto: ¿se comprometen a tener cuidado los unos a los otros en las cosas temporales, regocijándolos juntos en las bendiciones de Dios, llevando los unos las cargas de los otros y buscando en todo lo posible ser de alivio al otro en medio de las pruebas y sufrimientos? ¿Se comprometen a tener cuidado los unos de los otros ahora en el sentido espiritual, vigilando el uno sobre el alma del otro, buscando cada uno ser de ayuda al otro en nuestro camino al cielo, no solo orando unos por otros, sino también por medio de motivarnos y amonestarnos los unos a los otros con la palabra de Dios? Nos comprometemos. ¿Se comprometen a trabajar diligentemente por la paz de esta asamblea, manteniendo relaciones fraternales los unos para con otros, buscando evitar el pecar en contra de otros en todo sentido y arrepentirnos y perdonar prontamente cuando lo hayamos hecho? Nos comprometemos. ¿Se comprometen a ser lentos para ofendernos, para ofenderse también, paciente con otros y siempre listos en buscar la reconciliación en medio del conflicto? Nos comprometemos.
Se comprometen a promover diligente, sincera y activamente el bienestar de esta iglesia, buscando mantener su adoración, siendo puntuales, manteniendo las ordenanzas, doctrina y disciplina. Nos comprometemos. Se comprometen a someterse gozosamente a los líderes de esta iglesia, los cuales han sido apartados por Dios, dando con alegría diezmos y ofrendas para el sostenimiento del ministerio y hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para que esta iglesia sea lo que su cabeza, lo cual es Cristo, desea que sea. Nos comprometemos. Se comprometen a amar a todos nuestros hermanos en Cristo que no son parte de esta iglesia, buscando tanto como sea posible el perseguir y mantener el más alto grado de comunión y hermandad, mientras también promovemos buscar el bienestar temporal y espiritual en la familia de la fe. Nos comprometemos. Se comprometen a amar a su prójimo no creyente, principalmente el bienestar de su alma y de acuerdo a la gran comisión de nuestro Señor de hacer discípulos y compartirles siempre el Evangelio de la gracia salvadora. Nos comprometemos. Y en este sentido, mis queridos hermanos, y todos los que estamos aquí, han cumplido también el tercer requisito. Ya están listos, mis queridos hermanos, para que puedan firmar nuestro compromiso con este pacto de membresía. Así que yo le voy a pedir ahora al hermano Miguel, en representación también de la hermana Berta, que pueda leer el compromiso con este pacto de membresía y su voz entonces también va a ser representada por la hermana Berta. ¿Ok? Pacto de membresía. Voluntaria y gozosamente nos sometemos a este pacto, reconociendo humildemente nuestras limitaciones y pecado remanente, pero dependiendo en oración del omnipotente Espíritu de Dios, quien es capaz de obrar en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos. Nos sometemos a este pacto con un serio deseo de complacer a Dios por medio de guardarlo con las mejores de las habilidades que Dios nos dio. Si la providencia de Dios nos mueve hacia otro lugar, nos esforzaremos por unirnos a otra iglesia fiel en donde podamos llevar a cabo los deberes de este pacto. La firma. Muy bien. Yo le pido a la hermana Berta que pueda firmar el pacto de membresía. Muy bien. Y, hermano Miguel, tú también puedas firmar el pacto de membresía. Muy bien. Muy bien. Por favor. Ahí está.